Y ahora lo voy a presentar a él. No presento el reel, lo presento a él con su columna. Bienvenido, Claudio, y su columna holística. Buenas, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, hoy estamos de frente. Ahí estamos de frente. Lo escucho un poquito bajo, Claudio, ¿puede ser? Estoy acá. Ahora sí, Hola, un poquito hola. mejor. ¿Cómo va? Bien, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos algo lindo que vamos a hablar en la columna holística que lo titulé El sonido como herramienta de sanación. Estoy usando mucho música yo últimamente. Muy Para bien. mí y para familiares. Poniéndome música antes de dormir un cachito, a ver si bajo un cambio. Ayuda un montón porque justamente hoy en día escuchamos mucho esto, de lo que es frecuencias musicales, relajantes, tenemos sonidos binaurales, ¿sí? Todas son definiciones, baños de sonidos incluso han habido actividades que se llaman así, Sí. sanación sonora, cada vez se escucha más y cada vez más personas la usan. Esto es una realidad, ¿sí? A veces ayuda para dormir mejor, para meditar, para encontrar un equilibrio emocional. Pero lo más interesante de todo esto es que esto no aparece ahora porque existe YouTube o Spotify, ¿no? Sino que tiene que ver con que es algo muy antiguo. En civilizaciones antiguas, antes de Cristo, ya había este trabajo, el trabajo de lo que es sanar el cuerpo, la mente y las emociones con vibraciones y sonidos. No es lo mismo cualquier música. Hay vibraciones especiales, ¿no? Exactamente. A ver, si yo tuviese un tambor, Sí. provocas un sonido, ¿sí? Un golpeteo Sí. que tiene que ver con una frecuencia, una Sí, cadencia. tengo un cajón peruano, si Tenés querés. un cajón peruano. ¿Querés te lo dé o no? No, porque no sé usarlo. Bueno, si no te lo Pero daba. sí sirve, Lo vi ahí y dije, pero se lo si doy. lo tenés, no, pero Espérame. pásamelo. Porque tiene que ver con empezar a usar, mirá qué lindo, como si supiésemos que lo vamos a usar. ¿Esto se puede hacer en cámara? A ver, yo me fui y volví. A ver, no sé si se va a escuchar ahí. Pero se va a escuchar seguramente. A ver. A ver. Sí, se escucha. Según donde yo golpeo, Suena distinto. suena distinto. Este golpe distinto es una frecuencia distinta. La forma, si yo golpeo con Los los nudillos no es lo mismo que con la palma. no es lo mismo con la palma, no es lo mismo que con un dedo. Con algo tan simple podemos hacer un sonido. ¿Querés te lo corro? Así estás cómodo ahora. ¿No? Está bien. El sonido genera una frecuencia. Los sonidos generan cadencias, ritmos. Todo esto podemos hacerlo como una composición musical, pero ahora esa composición musical tiene una intención en particular, que es entrar en la frecuencia del cuerpo, en la frecuencia de la mente. ¿Por qué? Porque hay algo, hoy por hoy, gracias a la ciencia, lo podemos ver. Sí. Se puede ver en un osciloscopio cómo las frecuencias sonoras modifican nuestra propia frecuencia. Pero quiero ir en Sí, orden perdón, me voy a todos lados. Está muy bien, pero quiero contarlo como para hacer un viaje al pasado, para contar cómo diferentes civilizaciones antiguas ya usaban esto. Por ejemplo, una civilización que era de la India védica, te estoy hablando entre 3000 años antes de Cristo, donde ahí nació todos los escritos más antiguos del hinduismo. Ya usaban el sonido como un trabajo profundo para la sanación. La cultura o la civilización antigua védica es la creadora del famoso Om, que hoy seguimos usando. Algo bueno han hecho, ¿no? Si perdura durante tantos miles de años en la Tierra. Entonces, ahí estos sabios védicos observaban que por ciertos sonidos se modificaba la respiración, el estado emocional, la concentración y la energía vital. Hoy por hoy vos viste que en cualquier circunstancia escuchamos a una persona decirle a otra, calmate, respirá, viste, es como que todo ayuda a buscar una calma a través de la respiración. Sí.
a través de una imagen, a través de modificar la energía. Sí. ¿Sí? Entonces, de esta civilización antigua nacieron los mantras, los cantos, las repeticiones sagradas, el om se repite, cómo la repetición genera también una cadencia y esa cadencia un cambio en nuestro cuerpo, en nuestra mente. La idea de esta civilización era que el cuerpo podía volver a armonizarse mediante la vibración correcta. Si nos vamos de eje, nos pasamos de la frecuencia. También sirve para personas que están en bajón y no tienen ánimo, empieza a aparecer una frecuencia que eleva el espíritu, las ganas de la mentalidad negativa a la mentalidad positiva. En Egipto antiguo también el sonido tenía un uso espiritual y terapéutico. En ese caso utilizaban cánticos, resonancias dentro de templos, instrumentos de percusión y vocalización. Muchos investigadores hoy por hoy creen que ciertos templos estaban construidos para amplificar resonancias específicas, generando estados meditativos profundos. Los sacerdotes egipcios entendían que la voz humana podía alterar el estado interno de una persona. Esto lo llevo a hoy por hoy. Sí. Si vos estás en el colectivo y escuchás a una persona que está hablando fuerte en el colectivo, que tenés un celular que está con un sonido, Es como que... te altera. Sí. Tenés una voz de una persona que es muy llamativa, muy aguda, altera. O una muy profunda te llama la atención. Todos los sonidos nos condicionan. Entonces, ¿cómo utilizar inteligentemente cada sonido para que nos haga bien y nos armonice? En Grecia antigua llevaron el sonido a un plano más filosófico y matemático. ¿Por qué? Porque Pitágoras, el famoso filósofo y matemático, descubrió que la música seguía proporciones matemáticas precisas. De hecho, los músicos saben que, fíjate que lo primero que pones en un pentagrama es 4 dividido 4, tenés una fracción, 3/4. La música es matemática, una redonda 2x4. El 2x4. Entonces, Pitágoras hablaba de que la música tiene que ver con algo que él denominó la música de las esferas, que tiene que ver con la idea de que el universo entero vibra en armonía matemática. Pitágoras utilizaba cuerdas, intervalos musicales, vibraciones para trabajar estados emocionales y mentales. Muchos consideran que fue uno de los primeros investigadores del efecto terapéutico del sonido. Después hay muchas culturas en Asia, en América, en África, culturas chamánicas, ¿sí? Bueno, en África muchos los tambores, música de la tierra, el tambor es música de la tierra, es un sonido más profundo. Estas culturas chamánicas utilizaban tambores, cantos, ritmos repetitivos. ¿Por qué? Porque descubrieron que la repetición sonora modifica la conciencia. Insisto, un mantra. Om, el Nam-myoho Renge Kyo. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro en la religión cristiana no se usa como un mantra, pero es un mantra. Si vos repetís, Padre Nuestro que estás en... y lo repetís, y lo repetís, y lo repetís. Tiene su sonido. Es un sonido y se genera un mantra. Si vos repetís el Om, genera un mantra. Si vos repetís el Nam-myoho Renge Kyo... Llega un momento que no sabe cuándo empieza y cuándo termina. No, y es todo. Y eso genera una frecuencia. Hace realmente, te digo por experiencia propia, que la mente no se active negativamente. Entrás en un estado donde decís, soy parte del universo. Es de verdad. Entonces, por ejemplo, el tambor chamánico de África suele trabajar entre 4 y 7 pulsos por segundo. ¿Y qué se sabe? Que es parecido a las ondas cerebrales teta. No sé si sabés que en 1924 un doctor y un científico descubrió
por medio del osciloscopio, la medición hoy por hoy que todo es la pantalla, hoy por hoy usamos ultrasonido, ecografía, hoy tenemos un montón. Todo. En esta época no había nada, pero sin embargo sabían que la frecuencia alteraba estas emisiones cerebrales. Hoy por hoy tenés las famosas ondas alfa, beta, gamma, teta, ¿no? Que son todas denominaciones del alfabeto griego y que son diferentes frecuencias en la cual el cerebro trabaja. Hoy por hoy, entrando en este siglo anterior, en realidad el siglo XX, quedó asociado todo a lo espiritual y parecía como que esa es solamente gente que está como muy conectada con lo espiritual y que nos vamos con los dioses, que parte es cierto, por supuesto, pero a partir de los años 60, en 1960, se empezó a investigar científicamente. ¿Y qué se descubrió a partir de ahí? La musicoterapia. Seguramente habrás escuchado de eso. Yo fui a musicoterapia un tiempo. ¿En serio? Porque quería probar otra cosa que no sea psicólogo tradicional y un tiempo fui. Habré ido como 1 año y medio y me gustó. Bien. Mirá. Y trabajaba con canciones, cantando, improvisando a partir y ahí salían cosas. De pronto estaba cantando, improvisando y ¿qué dije? ¡Ah! Es súper interesante. ¿Qué descubrió la musicoterapia? Empezaron a observar cómo la música altera el sistema nervioso. La musicoterapia también modificó cómo las frecuencias, ¿sí?, cardíacas se modifican también con la música que estás escuchando, con el sonido que estás escuchando. Cómo influye en la respiración, por supuesto, y también puede disminuir el cortisol y el estrés. Sí, estás bajón, te pones un poco de música, bailas un poquito en casa y ya te cambió. Exactamente. Entramos en otra sincronía, pero esto es una realidad. ¿Por qué? Porque tenemos que pensarnos, porque realmente lo somos un cuerpo físico que también se nos modifica según en nuestro ambiente y también nuestra mirada interna, ¿no? Porque es un gran aprendizaje. Después, en los años 90, seguramente habrás escuchado el efecto Mozart. ¿Por qué? Porque un médico descubrió que el efecto Mozart, o sea, las canciones y las composiciones de Mozart, producían mejoras temporales en algunas funciones cognitivas. Mira. ¿Sí? Cognitivas. Un estudio de la Universidad de California descubrieron que al escuchar a Mozart, los estudiantes podían tener una mejora momentánea en tareas de razonamiento, de visualización y también cómo resolver algunos problemas y tener orientación mental en sus momentos más tensos de un examen. Después la prensa dijo, escuchar a Mozart te hace más inteligente, ¿sí? Y no pasaba por ese lugar. El IQ, el coeficiente mental, no se modifica por escuchar a Mozart. Lo que se modifica es algo momentáneo, es el enfoque, es la concentración, ¿sí? Entonces, y eso está comprobado también científicamente. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, este efecto Mozart se empezó a prestarle atención. Que si vos, por ejemplo, escuchás 15 minutos al día de Mozart, hay algo que a nivel de esta calidad que tiene que ver con las funciones cognitivas se modifica. ¿Cualquiera? ¿Cualquier sinfonía? No, hay algunas específicas, tengo un listado enorme, sí, pero que no la traje porque es enorme. Claro, pero no expongo cualquiera de Mozart, no. De hecho, yo acabo de terminar de leer un libro que se llama El efecto Mozart y ahí habla específicamente. ¿De cuáles son? De cuáles son y también hablan de, o sea, están registrados científicamente cómo se modificaron ciertas enfermedades incluso. Mira. Pero obviamente hay que pensar que todo esto fue algo que a partir de los 90, a partir de este efecto Mozart, se empezó a investigar más científicamente. Y hoy por hoy, con tantos aparatos que miden la frecuencia, lo que no podemos ver, va teniendo como un motivo científico. Claro, que vale. es real. Que vale, ¿sí? Entonces, a partir de ahí creció el tema de investigaciones en musicoterapia, neurociencia musical, en la frecuencia de estimulación, ¿sí?, cerebral, auditivas, en la relajación mediante el sonido y ondas binaurales. Hoy por hoy podemos encontrarlas en YouTube a través de frecuencias. Hoy por hoy se usa música en
neonatología, en rehabilitación neurológica, en ansiedad, en Alzheimer, en autismo, en manejo del dolor y reducción del estrés. Hoy por hoy se usa, y te lo recomiendan los médicos, bueno, cálmate, baja el estrés, escúchate una música tranquila. Hoy está como Sí, de moda. de moda. Pero en realidad esta moda sería bueno que no sea una moda, sino que sea una incorporación en un estilo de vida, de tomarte 15 minutos en el día para calmarte, ¿sí? Porque a veces no podemos controlar todo, pero sí podemos calmarnos. Ujú. Y voy a dar unos detalles. Todas estas músicas sirven para relajarse, Ujú. meditar, dormir mejor, liberar ansiedad, acompañar procesos emocionales. Frecuencias más conocidas y sus significados. Por ejemplo, la frecuencia de 174 Hz está relacionado con el alivio físico, la sensación de seguridad, la relajación corporal. Por ejemplo, muchas personas usan esta frecuencia para disminuir la tensión muscular. Otra frecuencia es la 285. Si vos buscas frecuencias 285 Hz, vas a escuchar música, vas a escuchar un sonido, ¿sí? Y eso está asociado, esta frecuencia 285, a la regeneración celular, la recuperación energética, al equilibrio. La frecuencia 396 está vinculada a la liberación del miedo, la culpa, a las emociones densas. Por eso es muy utilizada este tipo de frecuencia en meditaciones emocionales. La frecuencia 417 está relacionada con cambios internos, el desbloqueo emocional y el movimiento energético. Por ejemplo, muchas músicas de transición o limpieza utilizan esta frecuencia. Es esto. Como de relajación. Pero cuando vos te dejás llevar por esto, y te pones en un lugar calmo, Un saumerio. un saumerio, cerrás los ojos, puedes estar sentada, puedes estar acostada en cualquier lugar de tu casa, Sí. ¿sí? Te dejás llevar por esto y te cambia todo en tu cuerpo, en tu mente, en la forma de ver la vida. Lo escuchás 15 minutos en el día y listo. Cuando terminás, te juro que salís distinto. Ujú. La otra frecuencia muy usada es la 432, que es una de las más populares. ¿Por qué? Porque se dice que produce una sensación más natural o armónica para el oído humano. Y se utiliza para relajación profunda, meditación, equilibrio emocional y la reducción del estrés. Muchos músicos actuales afinan instrumentos en 432 Hz por la sensación de calidez sonora. También es muy común y la más fácil de encontrar en cualquier dispositivo, en cualquier plataforma, la frecuencia 528, que se llama la frecuencia del amor. ¿Sí? Tiene que ver con la frecuencia de la respiración, tiene que ver con que ayuda a la apertura emocional. 528. 528. Que tiene que ver con conectarse más con el chakra cardíaco, pero también esta apertura espiritual. Incluso se la relaciona con regeneración celular, ¿sí? Aunque dicen algunos científicos que no está comprobado. Otra frecuencia es la 639, que trabaja los vínculos, la comunicación, las relaciones humanas. Está usada para armonizar emociones sociales y afectivas. La 741, ves cómo vamos subiendo de frecuencia, y trabaja también las diferentes subas en los chakras. Está relacionada con la claridad mental, con la intuición, con la expresión personal.
Muchos la usan para estudiar, para la parte más del intelecto. Ujú. La 852 tiene que ver con la percepción espiritual, la conciencia, la introspección profunda, con la conexión con lo alto. ¿Sí? Muy utilizadas en prácticas profundas meditativas. Entonces, hoy por hoy, ¿cómo se usa esta sanación sonora? A través de cuencos tibetanos, los gongs, los diapasones terapéuticos, la música binaural, cantos armónicos, mantras, vibración vocal y baños de sonidos. Hoy por hoy, incluso en hospitales y centros terapéuticos incorporan música para disminuir ansiedad, acompañar tratamientos, mejorar los estados emocionales y favorecer la relajación. Por eso, tal vez lo más importante es comprender que el sonido no solamente entra por el oído, el sonido también se siente. Somos vibración, el corazón tiene ritmo, el cerebro tiene ondas, la voz tiene frecuencia y cada emoción modifica nuestra vibración interna. Por eso, desde las antiguas civilizaciones hasta hoy, el ser humano sigue buscando armonizarse a través del sonido. Y quizás sanar también sea volver a encontrar una frecuencia interna y más equilibrada. Buenísimo. Es muy lindo. Me encantó. Gracias. Gracias, Claudio. Un placer, qué lindo verte. Igualmente esperamos que estés acá en junio. ¡Ya junio! Te esperamos en junio. ¿Viste que ahora tenemos ahí el cartelito con tu nombre y todo? ¡Apa! ¡Qué bonito! Bueno. No lo vi. Bueno, muchas gracias por venir.